Ok, entonces ahí estamos, ya estoy grabando. Sean bienvenidos, estimados, que tengan un buen día hoy. Y vamos a comenzar con análisis de Fourier, ¿no? Al momento, recordarán, eh, lo que hemos visto puede ser representación de señales, manipulación de las mismas, cómo pues graficarlas en matemática. Ustedes mismos podrían utilizar Octave, MATLAB, de hecho lo harán en laboratorio. Por ahí les subo también algunos ejercicios si gustan, algunos archivitos. Y aparte de señales, hemos hablado también de sistemas, lo hemos caracterizado, ¿de acuerdo? Y dijimos que nos interesará sobre todo sistemas lineales invariantes en el tiempo. Aprendimos cómo estos sistemas responden de forma particular eh, a las entradas, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues decíamos que eh, si yo tengo una superposición, una suma de entradas, la salida será la superposición de cada una de las salidas, ¿no? Habíamos comentado eso sobre sistemas lineales como tal, y sobre la invarianza, pues esas salidas, si las entradas están relacionadas con un desfase en el tiempo nada más, las salidas también, ¿verdad? Ante una entrada desfasada en el tiempo, la salida pues va a tener el mismo desfase en el tiempo. Explotamos entonces esas dos características para, ¿verdad? Formular el hecho de que la salida puede representarse como una convolución, llamamos, ¿no? Como una convolución entre la entrada y una respuesta particular que se le conoce como respuesta al impulso, que resulta ser lo que caracteriza por completo al sistema, ¿no? Al sistema LTI. De acuerdo. Recordamos pues que si yo tengo una entrada impulsiva, a la salida le llamo respuesta al impulso. Y como cualquier señal se puede poner como un tren, como una suma de impulsos desfasados y escalados, entonces la salida la puedo poner como una suma de respuestas a los impulsos. Y como el sistema es invariante y la entrada consiste de impulsos desplazados en el tiempo, la salida también consistirá de la misma respuesta al impulso, una suma, pero con desplazados o desfases en el tiempo, ¿no? Aprendimos esto, ¿verdad? Y es bueno tenerlo en mente. Ahora, los sistemas LTI no solo responden de forma peculiar a entradas impulsivas como las que platicábamos, ¿no? Y después de todo, cualquier señal se puede poner como una suma de impulsos desplazados y escalados, ¿cierto? Bueno, pues ahora veremos en análisis de Fourier que también casi cualquier señal periódica, ahora vamos a acotar un poco en la representación de señales en cuanto a su periodicidad, veremos que casi cualquier señal periódica se puede expresar como una suma, ya no de impulsos, ¿verdad? Sino que nos vamos a enfocar ahora en una suma de exponenciales complejas. ¿Ok? Esa es la idea. En primer lugar, repito, casi cualquier señal periódica, casi cualquier función periódica se puede expresar como una suma de exponenciales complejas, ¿no? Eso es lo primero que diré. ¿Por qué digo casi? Veremos pues que dichas funciones periódicas deben obedecer a ciertas condiciones llamadas condiciones de Dirichlet. Si no cumplen con las condiciones de Dirichlet, dichas funciones no tienen representación en lo que conoceremos como series de Fourier. No tienen representación en series de Fourier. ¿Ok? Ahora,
Eso para funciones periódicas. Entonces voy a ir anotando por aquí para mayor claridad. Aguanten. Entonces, precisamente en análisis de Fourier vamos a ver algunas cosas del análisis de Fourier, ¿verdad? Que es un conjunto de métodos que nos dejaron. Y pues una de las cosas es serie de Fourier, que les estoy platicando. ¿Okay? Ahora, si las funciones no son periódicas, ¿verdad? Si las funciones son aperiódicas, igual, ¿saben? Puede ponerse como una suma, realmente será una supersuma, una integral de exponenciales complejas, ¿no? Entonces lo que vamos a llamar transformada de Fourier. Y de aquí, pues, a partir de estas ideas, o a partir de estos hechos, de que funciones periódicas, aperiódicas, se pueden poner como una suma exponenciales complejas, nos interesará también la respuesta de sistemas LTI, pues, a exponenciales complejas. La misma idea, ¿no? Hablábamos, pues, en días pasados, que una señal se puede poner como una suma de impulsos desplazados y escalados, ¿no? La respuesta de un sistema LTI, entonces, es tal que voy a tener una suma de respuestas al impulso desplazados y escalados. O sea, respuestas H, se recuerdan, H minúscula, desplazadas y escaladas, ¿cierto? Y en tal sentido, por la linealidad e invariancia en el tiempo, si yo tengo una de esas respuestas a un impulso, ya lo describo por completo, porque las demás respuestas van a ser igual, solo que desplazadas en el tiempo. Bueno, pues resulta que ahora para una entrada exponencial, ¿no? Y después de todo, si cualquier entrada la puedo poner como una suma de exponenciales, como he dicho, casi cualquier señal, ¿verdad? Casi cualquier señal que obedezca a Dirichlet. Entonces, la salida de un sistema LTI es particularmente sencilla, veremos, porque también será una exponencial, también serán exponenciales, también serán sumas de exponenciales, ¿de acuerdo? Y ahí la importancia. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que olvidaba mencionar es que decía que casi cualquier función puede ser expresada como una suma de exponenciales. Decía casi, ¿por qué casi? Porque las funciones que incumplen las condiciones de Dirichlet, veremos, como dice el mismo autor de uno de sus libros, son de naturaleza patológica, podríamos llamarle. Son funciones muy raras, ¿no? Y de hecho, esto del análisis de Fourier no es una cosa que nació de repente. Escribimos la palabra tema con la idea de alguien, sino que como no, casi en todo, realmente fue un trabajo colaborativo, ¿no? Y no es que habían grupos que se juntaban a desarrollar la teoría, por supuesto, sino que pues de manera colaborativa a distancia muchos genios realmente lograron darle forma, ¿no? Y incluso la cuestión no fue sencilla, sino que unos decían esto, otros lo otro, y así, ¿no? Veremos que pues en esta teoría existen muchos genios, repito, involucrados, ¿no? Y por mencionar a uno de ellos, y podríamos decir al más sobresaliente de todos, Leonard Euler, ¿ok? Euler mismo, entre muchos otros. Entonces, yo creo que es preciso, por si acaso no lo han hecho, como que darse una idea de la profundidad de la teoría y de todo lo que estuvo involucrado mediante una pequeña reseña histórica, ¿ok?
Esto es importante. Y yo creo que uno de sus libros, el de Oppenheim-Wilsky, lo hace muy bien. Tiene una reseña histórica bastante buena y corta, ¿no? Veremos pues de dónde surge esa especie de necesidad de expresar funciones como una suma de exponenciales complejas, o podrían también verlo como una suma de funciones trigonométricas, ¿no? Después de todo, recordarán de la fórmula de Euler que las exponenciales y las funciones trigonométricas están estrechamente relacionadas, ¿no? Y tal vez vamos a cambiar un poco la dinámica. Ya me han escuchado bastante durante el curso, así que deben estar un tanto aburridos. Hoy los escucho yo. ¿De acuerdo? Entonces ayúdenme. Vamos a comenzar con Ariel, Ariel Eduardo. Vamos a leer un poquito, ¿no?, de estas cosas que son de sumo interés. Empecemos a leer un poco de la perspectiva histórica. Ariel, buenos días. Adelante. Buenos días. ¿Se me escucha bien, ingeniero, o Muy conecto los bien, se te audífonos? escucha. Ah, ok. Estamos bien. Perspectiva histórica. El desarrollo del análisis de Fourier tiene una larga historia que involucra a un gran número de personas, así como la investigación de muchos fenómenos físicos diferentes. El concepto del empleo de sumas trigonométricas, esto es, las sumas de senos y cosenos relacionadas armónicamente, o las exponenciales complejas periódicas relacionadas en la misma forma para describir fenómenos periódicos data cuando menos del tiempo de los babilonios, quienes utilizaron las ideas de este tipo para predecir eventos astronómicos. La historia moderna de esta materia empieza en 1748, cuando Te voy a L. interrumpir ahí nada más, Ariel. Olvidé mencionar y he dicho que casi cualquier función puede ponerse como una suma de exponenciales o funciones trigonométricas, pero esos términos exponenciales se relacionan de forma estrecha, ¿no? La relación que tienen es aquella relación que vimos en algún momento, precisamente una relación armónica, ¿no? Piensen en la exponencial compleja, pero la imaginaria pura, e a la j omega sub 0 t, por ejemplo. Una señal relacionada armónicamente con esa es e a la j 2 omega sub 0 t, y así, e a la j k omega sub 0 t. Esas señales tienen una relación armónica, y de hecho, pues es lo que ahorita comentaba Ariel, esa relación armónica en las exponenciales complejas o las sumas trigonométricas. Continuemos, Ariel, por favor. Cuando L. Euler examina el movimiento de una cuerda vibratoria, en la figura 3.1 mostramos algunos de los primeros modos normales de este tipo de cuerda. Si consideramos la deflexión vertical f de t de x de la cuerda en el tiempo t y a una distancia x a lo largo de la cuerda, entonces, para cualquier instante fijo del tiempo, los modos normales son funciones senoidales de x relacionadas armónicamente. Lo que Euler notó fue que si la configuración de una cuerda vibratoria en algún punto del tiempo es una combinación lineal de estos modos normales, también lo es su configuración en cualquier tiempo subsecuente. Más aún, Euler demostró que uno podría calcular los coeficientes de la combinación lineal para un tiempo posterior de una manera muy directa a partir de los coeficientes del tiempo anterior. Al hacer esto, Euler había efectuado el mismo tipo de cálculo que nosotros haremos en la próxima sección, cuando deduzcamos una de las propiedades de las sumas trigonométricas que las hacen tan útiles para el análisis de sistemas LTI. Específicamente, veremos que si la entrada a un sistema LTI se expresa como una combinación lineal de exponenciales complejas periódicas o senoidales, la salida también se puede expresar de esta forma, con coeficientes que están relacionados de una forma directa con los de la entrada. Gracias. Gracias, Ariel. Entonces, ven, ¿verdad? Que en realidad esto de fenómenos periódicos viene de civilizaciones antiguas, ¿no? Y más recientemente, o sea, desde que tenemos ciencia moderna, ¿no? A partir del siglo, ¿se recuerdan? Con Galileo, ¿no? Siglo XIV, siglo XV y tal. Entonces, Euler fue quien realmente nos dejó algo formal en cuanto a estas sumas trigonométricas relacionadas armónicamente, y surge
en el contexto de la física, si notan, con una cuerda vibratoria. Entonces, cuando ustedes escuchen análisis de Fourier, de inmediato remitan sus orígenes a la física y sobre todo a cuerdas vibratorias, ¿no? Que fue lo que Euler abordó. Es más, a los compañeros de señales y comunicaciones de física, una vez los puse a investigar más sobre ello, y pues hay un video educativo solo sobre esta aplicación particular, ¿no? Y es muy interesante. También hablando siempre de la génesis, creo que tal vez el autor lo menciona acá, está la difusión de calor también. Entonces, de hecho, el autor propone algunos ejercicios relacionados con esas aplicaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar ahora con otro compañero, gracias Ariel, Víctor. Víctor, ayúdanos a leer un poco más sobre quienes siguieron estas ideas, ¿no? De combinación de exponenciales. Aquí. ¿Se me escucha? La propiedad es... ¿Cuál Víctor es? ¿Cuál de los dos Víctor? Ay, es que hay dos Víctor, ¿verdad? Víctor, oye, comencemos con Víctor José Vázquez, por favor. La propiedad descrita en el párrafo precedente no sería de utilidad particular alguna si no fuera cierto que una amplia clase de funciones interesantes puede representarse mediante combinaciones lineales de exponenciales complejas. A mediados del siglo XVIII, este punto fue motivo de un acalorado debate en 1753. Bernoulli argumentaba con bases físicas que todos los movimientos físicos de una cuerda Adelante. Perdón. que todos los movimientos físicos de una cuerda podían ser representados mediante combinaciones lineales, de modo normales, pero él no sustentó matemáticamente estas ideas, por lo que no fueron aceptadas ampliamente. De hecho, el mismo Euler descartó las series trigonométricas y en 1759 Lagrange criticó fuertemente su uso en el examen de cuerdas vibratorias. Las Solo críticas de hasta ahí Lagrange se llegué. basan... Permíteme, Víctor. Escuchen, ¿verdad? Escuchen cómo surgió la cosa. Euler mismo, entonces, en base a las ideas de cuerdas vibratorias, propuso, ¿verdad?, combinaciones lineales de modos normales. Luego, pues, Bernoulli dio cabida a que los movimientos podrían ser representados con combinaciones lineales de dichos modos normales. Y luego, pues, Lagrange dijo que no, ¿verdad? Que no, que no. Imagínense, Lagrange dijo que no, tal vez refutando en algún grado lo de Euler. Es más, el mismo Euler luego descartó esas superposiciones de series trigonométricas para una descripción completa, digamos, del movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de Euler, Bernoulli y Lagrange. ¿Okay? Sigamos, por favor. Las críticas, creo que te quedaste. Dale, Víctor. Las críticas de Lagrange se basaban en su propia creencia de que era imposible representar señales con esquinas, es decir, con pendientes discontinuas, empleando series trigonométricas, puesto que dicha configuración surge cuando se pulsa una cuerda, es decir, tensándola para después soltarla. Él argumentaba que las series trigonométricas eran de uso muy limitado. Fue dentro de este ambiente... Sí, ahí solo te voy a parar. Por ejemplo, han escuchado ustedes de funciones de este tipo, ¿verdad? Square box. Perdón, compás. Entonces, no sé, funciones como estas, ¿no? Entonces, para Lagrange, entonces para Joseph Louis Lagrange, ¿verdad? Este tipo de funciones, ¿verdad? Y también si pudiesen como que reproducirse físicamente, o sea, este tipo de funciones, así con discontinuidades, para él era como impensable o era imposible que pudiesen emularse, representarse con funciones trigonométricas, ¿no? Una función como esta. En esas funciones que pasa el famoso fenómeno de Gibbs, ¿verdad? Ajá, correcto. En las esquinas.
Así es. Entonces, precisamente veremos eso, lo del fenómeno de Gibbs, más adelantito. Bueno, lo vamos a repasar. Sigamos. Dale, Víctor. Fue dentro de este ambiente un tanto hostil y escéptico que Jean-Baptiste Joseph Fourier presentó sus ideas medio siglo después. Fourier nació el 21 de marzo de 1768 en Auxerre, Francia, y para la época en que entró a la controversia sobre las series trigonométricas, ya tenía toda una vida de experiencias. Sus muchas contribuciones, en particular aquellas relativas a las series y transformadas que llevan su nombre, son aún más importantes Impresionante. por las circunstancias en las cuales desarrolló su trabajo. Sus revolucionarios descubrimientos, aunque no fueron apreciados por completo durante su propia vida, han tenido un gran impacto en el desarrollo de las matemáticas y además han sido y son todavía de gran importancia en una variedad extremadamente amplia de disciplinas científicas y de la ingeniería. Además Gracias, de sus Víctor. estudios en Ahora, matemáticas, perdón. Ahora, porfa, el otro Víctor, que me ayude con lo que viene a continuación. Entonces, vemos cómo realmente Fourier viene a volver a traer a la palestra la importancia, ¿no?, de estos métodos. Entonces, adelante, Víctor, el otro Víctor. Además de sus estudios en matemáticas, Fourier llevó una vida política muy activa. De hecho, durante los años que siguieron a la Revolución Francesa, sus actividades casi lo condujeron a la muerte, pues en 2 ocasiones logró escapar de la guillotina por muy poco. Más tarde, Fourier se convirtió en colaborador de Napoleón Bonaparte. Lo acompañó en sus expediciones a Egipto, durante las cuales Fourier recopiló la información que usaría después como base de sus tratados sobre la egiptología. Y en 1802 fue nombrado por Bonaparte como prefecto de una región de Francia con sede en Grenoble. Fue ahí mientras fungía como prefecto que Fourier desarrolló su idea sobre las series trigonométricas. Gracias, Víctor. Solo miren qué interesante, ¿verdad? Traten de ponerse en los pies de Fourier lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y cuando desarrolló sus ideas de series trigonométricas, ¿no? Y yo preguntaba por qué a algunos compas de matemática les interesaba la egiptología y yo llegué a la conclusión que es por esto, ¿no? Por Fourier como tal. Entonces escribió sobre egiptología, ¿no? Y miren que hasta estuvo pues con Napoleón Bonaparte, colaboró. Continuemos. Los eventos físicos que motivaron el trabajo de Fourier fueron los fenómenos de propagación y difusión de calor. Esto por sí mismo fue un paso significativo por cuanto que la mayor parte de la investigación previa en física matemática había tenido que ver con la mecánica racional y celeste. Para 1807, Fourier había completado un trabajo. Había encontrado que algunas series de senoides relacionadas armónicamente eran útiles para representar la distribución de la temperatura a través de un cuerpo. Adicionalmente, sostenía que cualquier señal periódica podía ser representada por tales series. Si bien su tratamiento de este tema era significativo, muchas de las ideas básicas sobre las que se sustentaba habían sido descubiertas por otros. Asimismo, los argumentos matemáticos de Fourier eran aún imprecisos, y no fue sino hasta 1829 que Dirichlet proporcionó las condiciones precisas bajo las cuales una señal periódica podía ser representada con una serie de Fourier. Ok, hasta ahí estamos. Permíteme, Víctor. Entonces, bueno, dos cosas. Primero, esta cuestión de propagación y difusión de calor es interesantísima, ¿verdad? Por ahí los compas de señales y comunicaciones de física tienen un video educativo sobre ello. Muy bueno, muy bueno. Entonces, por ahí, si gustan, se lo subo. Por otro lado, entonces, Fourier, la verdad que se montó en hombros de otros, ¿no? O sea, como dice aquí el autor, si bien su tratamiento era significativo, muchas de las ideas básicas, ¿verdad?, sobre las que se sustentaba habían sido ya descubiertas, como las que citamos, ¿no? Es más, no había establecido precisamente qué funciones, por ejemplo, se podían poner en términos de senos y cosenos. Fue Dirichlet quien lo proporcionó, ¿de acuerdo? Contanos un poco más, Víctor, solo antes. Sí, ok, dale. En este sentido creo que te quedaste. Sí.
Ok, en este sentido, Fourier no contribuyó en realidad a la teoría matemática de las series de Fourier. Sin embargo, Escuchen sí bien, tuvo... no, solo voy a recalcar eso, Fourier no contribuyó en realidad a la teoría matemática de las series de Fourier. O sea, hasta irónico suena, ¿no? O sea, cuando uno estudia series de Fourier, de inmediato se remite a Fourier, pero no podríamos, digamos, como que darle todo el crédito en cuanto a lo matemático, ¿no? Que quede claro. Sin embargo, sí fue él, repito, quien retomó el tema y lo llevó a la palestra del mundo. Adelante, sin embargo. Sin embargo, sí tuvo la perspicacia para ver el potencial de esta representación mediante series, y en gran medida su trabajo y sus afirmaciones fueron lo que impulsó muchos de los trabajos subsecuentes sobre las series de Fourier. Además, Fourier llevó este tipo de representación un gran paso adelante de cualquiera de sus predecesores. Obtuvo una representación a señales aperiódicas, no como sumas ponderadas de senoides relacionadas armónicamente, sino como integrales ponderadas de senoides que no están relacionadas armónicamente. Ok, hasta ahí Okay. solo vamos a comentar un poquito. En efecto. Entonces, cuando ustedes escuchen series de Fourier, la verdad que no pueden atribuirlo completamente a Fourier, ¿no? Como comenté. Pero cuando escuchen sobre transformada de Fourier, ahí sí que le dan todo el crédito. Y la verdad que a nosotros nos interesa sobre todo la transformada de Fourier para trabajar en el dominio de la frecuencia. De acuerdo, continuemos. Me quedé por... Esta extensión. Ajá, esa extensión desde la serie de Fourier hasta el integral o transformada de Fourier, a lo que se enfocan los capítulos 4 y 5. Al igual que la serie de Fourier, la transformada de Fourier sigue siendo una de las herramientas más poderosas del análisis de sistemas lineal invariantes en el tiempo, Lineales lineales. invariantes en el tiempo. Sí. Gracias. Ahora, ahí estamos, ¿verdad? Claro, nosotros capítulos 4 y 5 nos los vamos a pasar como que súper rápido porque, repito, de esto ya saben ustedes, ¿no? Pero quizá a veces como que no le encontramos el gusto, que pasamos muy rápido. Por eso nos hemos detenido un poquito incluso el contexto histórico. Gracias. Nefi, ayúdanos un poco con 4 distinguidos matemáticos. Miren, esto es interesante lo que vamos a leer. 4 distinguidos matemáticos. Nefi, ¿está Nefi? Ok, entonces, Luis, ¿estás por ahí? Luis Alonso Zelaya. Sí. Adelante, Luis. Dice, 4 distinguidos matemáticos y científicos fueron designados para examinar el documento presentado por Fourier en 1807. 3 de los 4, Lacroix, Monge y de Laplace, estaban a favor de que se publicara el documento, pero el cuarto, J.L. Lagrange, permaneció firme en su rechazo de las series trigonométricas. Ahora, escuchen bien. O sea, iban a poner a prueba, estaban viendo el trabajo de Fourier. Y entonces, precisamente, cuatro jueces, digamos, examinadores, ¿no? ¿Sí? Laplace y Lagrange, ¿de acuerdo? Lagrange. Este último, al parecer, tenía mucho peso, se opuso. Ajá, continuemos. Se mantuvo firme. Se mantuvo firme en su rechazo de la serie trigonométrica. Rechazó que había manifestado 50 años atrás. No. Rechazo que había manifestado desde años atrás, correcto. Debido a las vehementes objeciones de Lagrange, el documento de Fourier nunca se publicó. Después de varios intentos adicionales para que vean que no solo a uno, ¿verdad? Tiene dificultades. A Fourier le rechazaron la teoría que seguía la base de las telecomunicaciones tiempo después. Imagínense. Continuamos. Debido a las vehementes. Después de varios intentos adicionales para que su trabajo fuese aceptado y publicado por el Instituto de Francia, Fourier empezó a escribir otra versión de su trabajo, la cual apareció con el nombre de Teoría Analítica de la Chaleur.
Este libro fue publicado en 1822, 15 años después de que Fourier presentara por primera vez sus resultados a dicho instituto. Hacia el final de su vida, Fourier recibió por parte el reconocimiento que merecía, pero el tributo más significativo que se le pudo haber hecho ha sido el enorme impacto que ha tenido en su trabajo en muchas disciplinas, dentro de los campos de las matemáticas, las ciencias y la ingeniería. La teoría y la integración, la topología, los conjuntos de puntos y las expansiones de las funciones propias son solo unos cuantos ejemplos de los temas matemáticos que tienen sus raíces en el análisis de las series e integrales de Fourier. Además de los estudios originales sobre vibraciones y difusión del calor, hay numerosos problemas de la ciencia y la ingeniería en los cuales las señales senoidales y por consiguiente las series y transformadas de Fourier juegan un importante papel. Por ejemplo, las señales senoidales surgen de manera natural al escribir el movimiento de los planetas y el comportamiento de los periódicos del clima de la Tierra. Las fuentes de corrientes alternas generan voltajes y corrientes senoidales. Como veremos más adelante, las herramientas del análisis de Fourier nos habilitan para analizar la respuesta de un sistema de LTI. Como un circuito, a esas entradas senoidales también, como se ilustran en las figuras 3.3, las olas en el océano consisten de combinación lineal de ondas senoidales con diferentes periodos espaciales o longitudes de onda. Asimismo, las señales transmitidas por las estaciones de radio y televisión son naturaleza senoidal, y como lo demostraría la revisión rápida de cualquier texto sobre análisis de Fourier, la variedad de aplicaciones en las cuales surgen las señales senoidales y en las cuales herramientas del análisis de Fourier son útiles, se extienden mucho más allá de estos pocos ejemplos. Sí, gracias Luis. Bueno, entonces vemos como incluso en cuestiones tan físicas del día a día como las olas y tal, ¿no? O sea, el análisis de Fourier puede se aplica no solo a ingeniería, en telecomunicaciones, sino a muchas otras ramas incluso, ¿no? Del conocimiento. Ayúdame ahora, porfa. Vamos a ver. Gerson, ¿estás por ahí, Gerson? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, aquí está. Dale, Gerson. Ayúdanos a finalizar entonces esta pequeña reseña histórica, Muy bien. Mientras que muchas de las aplicaciones planteadas en el párrafo anterior, así como el trabajo original de Fourier y sus contemporáneos acerca de problemas de física matemática, se concentran en fenómenos continuos. Las herramientas del análisis de Fourier para señales y sistemas discretos tienen sus propias raíces históricas, distintivas y un conjunto igualmente rico de aplicaciones. En particular, los conceptos y métodos discretos son fundamentales para la disciplina de análisis numéricos. Las fórmulas para el procesamiento de conjuntos discretos de datos que produzcan aproximaciones numéricas para me perdí. A ver. En particular, los conceptos y métodos discretos son fundamentales para la disciplina del análisis numérico. Las fórmulas para el procesamiento de conjuntos discretos de datos que produzcan aproximaciones numéricas para la interpolación, la integración y la diferenciación habían sido investigadas desde la época de Newton, allá por el siglo XVII. Además, el problema de predecir el movimiento de un cuerpo celeste, cada una secuencia de observaciones del mismo, estimuló a eminentes científicos y matemáticos del siglo XVIII y XIX, incluyendo a Gauss, a investigar las series de tiempo armónicas, lo cual proporcionó un segundo entorno dentro del cual se realizó mucho del trabajo inicial sobre señales y sistemas discretos. Gracias, Gerson. Entonces, ven que históricamente, ¿verdad? Se dio en el contexto de la física esto, y en física lidiamos con variable tiempo, que es una variable continua, ¿no? Físicamente hablando, el tiempo, ¿no?
Pero también surge la contraparte discreta, ¿cierto? A medida, pues, que transcurren los años. Y de hecho, hoy día, pues, nosotros lidiamos con señales digitales, ¿no? O sea, estamos hablando de tiempo discreto. Nos contará un poco más ahora, entonces, para finalizar ya con los últimos 2 parrafitos. Irene, ¿está por ahí, Irene? Sí, ingeniero. Bueno, Irene, adelante. A mediados de los años 60, o sea, estamos hablando de hace poco. Adelante. A mediados de los años 60 se introdujo un algoritmo conocido en la actualidad como la transformada rápida de Fourier, o FFT por sus siglas en inglés, el cual fue descubierto independientemente por Cooley y Tukey en 1965. Este algoritmo también tiene una larga historia y puede, de hecho, encontrarse en las notas de Gauss. Lo que hizo tan importante a este moderno descubrimiento fue el hecho de que la FFT demostró adaptarse perfectamente a la ejecución digital eficiente, lo cual redujo el tiempo requerido para calcular las transformadas por órdenes de magnitud. Con esta herramienta, muchas ideas interesantes, pero anteriormente poco prácticas, en las que se utilizaban las series y transformadas discretas de Fourier, repentinamente fueron practicables y el desarrollo de las técnicas de análisis de señales y sistemas discretos avanzaron a un ritmo acelerado. Lo que ha surgido de esta larga historia es un marco de referencia poderoso y coherente para el análisis de señales y sistemas continuos y discretos, así como un conjunto extraordinariamente amplio de aplicaciones existentes y potenciales. En este y en los siguientes capítulos desarrollaremos las herramientas básicas de ese marco de referencia y examinaremos algunas de sus más importantes aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en efecto, lo que veremos a continuación será un repaso de las series de Fourier. Bueno, antes, la representación de señales en función de exponenciales complejas, lo que nos llevará a la idea de las series de Fourier, al concepto de las series de Fourier, al desarrollo de las series de Fourier, y a partir de ahí, pues, repasaremos cómo calcular la representación de serie de Fourier de señales periódicas, ¿verdad? Casi cualquier señal periódica. Y luego pasaremos a la transformada de Fourier. Veremos también que los sistemas LTI responden con salidas exponenciales complejas a entradas exponenciales complejas, ¿no? Y a partir de ello comenzaremos a ver algunas técnicas de modulación, como ser AM y FM, ¿de acuerdo? Al momento, estimados, nos vamos temprano hoy. Lo dejamos hasta aquí. Que tengan un feliz día. Gracias por su atención. Saludos. Gracias, ingeniero. Feliz día. Saludos. Muchas gracias, igual.